El programa que Odisea le ofrece a continuación contiene imágenes que podrían herir su sensibilidad. En Israel, a los 18 años, el ejército te recluta forzosamente. Los hombres sirven 3 años y las mujeres 2. El ejército enviaba personal a la escuela para hablarnos acerca de nuestras opciones. Y objetar, obviamente, no era una de esas opciones. Decían, puedes ir al cuerpo de inteligencia, puedes ir al ejército del aire o a infantería, pero no puedes negarte. Esa opción no existe. Los hombres están obligados a continuar sirviendo en el ejército como reservistas durante 1 mes al año hasta que cumplan 45. Recientemente, algunos reservistas israelíes se han negado a servir en los territorios ocupados. Te obligan a cometer crímenes de guerra y a expulsar, matar de hambre y humillar a población inocente. No creo que esos sean actos democráticos. ערב טוב, שלום רב לכם. גינויים מכל הקשת הפוליטית, הצבאית והציבורית על בכתב הסרבני מחדש, הפעם ביחידה המובחרת ביותר של צה"ל, סיירת מטכ"ל. שר הביטחון מכריז שמאבק הטייסים הוא פוליטי. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין תוקף היום בחריפות את 27 הטייסים. גם הרמטכ"ל משה יעלון חזר ומתח היום ביקורת על לוחמי הסיירת. בצה"ל בודקים אפשרות להעמידם לדין באשמת המרדה, לא פחות. Nacidos para ser héroes. Voy a visitar a Matan. Antes estaba en la cárcel, pero ahora está en un centro de detención, así que puedo acudir a verlo. Puede salir durante 1 hora más o menos, así que podemos contarnos lo ocurrido durante la semana. Siempre me ilusiona mi encuentro con él. Me enorgulleció que se atreviera a adoptar esta postura porque por lo general tienes que ser un buen chico israelí e ir al ejército. El 9 de diciembre era el día de mi incorporación. Vine aquí a la base de Bakún, centro de incorporación, y objeté. Estuve en la cárcel 28 días. Salí, objeté de nuevo, otros 28 días, salí, objeté otra vez, 28 días más, volví a salir y objeté otra vez. Pedí ser juzgado en un tribunal y mi sugerencia fue aceptada. Mi caso era el mismo que el de Haggai. Desde entonces Simri, Noam y Adam se han unido a nosotros. Y ahora los 5 compareceremos en el mismo juicio. ¿Y qué va a argumentar vuestro abogado? Hará énfasis en nuestros motivos. Dirá que nuestra actuación es plenamente consciente. Se da por sentado que todo el mundo va al ejército. Cada uno cumple con su obligación. Es curioso, pero Israel, si alguna vez lo fue, hoy ya no es una sociedad idealista. El Estado de Israel surgió precisamente de un ideal, la existencia de un lugar en que los judíos pudieran sentirse seguros. En la Declaración de Independencia de Israel, David Ben-Gurión definió el nuevo Estado como un refugio para personas perseguidas. Nací en Tel Aviv, hace 32 años, en una familia que vino desde Polonia a Israel. La mayor parte de los miembros de la generación de mi abuelo y la de mi madre fue asesinada en el Holocausto. Así que, desde el principio, para evitar otro holocausto, sabes que tienes que prevenirlo. Desde los 14 años tuve muy claro que me presentaría como voluntario a los paracaidistas. Y una vez en la unidad especial de paracaidistas, decidí ser oficial.
No tenía dudas. Estaba muy claro. Un día después de convertirse en un estado soberano, Israel fue atacado por Egipto, Jordania y la milicia palestina. El recién nacido ejército israelí consiguió una victoria contra todo pronóstico. Israel expandió sus fronteras y miles de palestinos huyeron a West Bank y a Gaza, convirtiéndose en refugiados. Para los israelitas, la guerra confirmó la necesidad de defender su soberanía y, por tanto, la de un ejército. Crecí en una familia sionista, muy religiosa. Criticar al sistema o al gobierno era posible, pero criticar al ejército o no acudir a filas era literalmente imposible. Hasta hace 3 años, nunca me planteé la posibilidad de que lo que hacía estuviera mal. E hice muchas barbaridades en los territorios. Pero nunca me cuestioné nada, porque estaba seguro de que mis superiores, que tienen la misma formación que yo, llevaban la razón. Estamos en el tribunal de Jaffa, donde tiene lugar nuestro juicio. Está llegando al final. Los jueces decidirán pronto si somos culpables o no. Emitirán la sentencia. Veremos si se nos declara culpables. Las probabilidades de que así sea, aparentemente, son altas. Creo que es importante lo que estamos haciendo. Este juicio es histórico y considero un privilegio participar en él. Ha hecho posible que Matan y sus amigos expusieran ante una tribuna militar su condena a la política de ocupación. Es algo insólito. El tribunal militar tuvo que sentarse y escuchar por qué unos jóvenes israelíes rechazan la ocupación, por qué la consideran inaceptable, por qué la consideran inmoral. La ocupación no solo perjudica a los palestinos, sino también a los israelíes, a la sociedad israelí. Participé en una gran manifestación pacífica en Amaná, que fue dispersada de forma muy violenta por la policía y el ejército, usando gases lacrimógenos y dando muchos palos. Pude ver un puesto de control como el de Calandia o como el de Gaza, donde tratan a las personas peor que a los animales. La gente vive acorralada. Las ciudades se han convertido en guetos. Creo que la mayor parte de los israelíes no tienen esa oportunidad. La mayor parte de los israelíes no van a los territorios ocupados a menos que sean soldados. Si antes de alistarse en el ejército, la gente fuera a los territorios y viera lo que ocurre allí y hablara con la gente, estoy seguro de que habría más objetores. Estoy seguro de que entenderían por qué objetamos nosotros. A lo largo de las primeras décadas de su existencia, Israel tuvo que afrontar continuos conflictos militares con sus vecinos árabes, que nunca aceptaron la imposición de un nuevo Estado. Para muchos israelíes, esto reforzó la creencia de que su país estaba bajo constante amenaza. En 1967 estalló la guerra. En tan solo 6 días, Israel venció a las fuerzas conjuntas de Egipto, Jordania y Siria. Además, tomó el control de territorios que albergaban a 2 millones de palestinos, muchos de los cuales eran los mismos refugiados que huyeron de Israel en 1948.
Una vez más, el ejército había salvado a la nación. Hemos nacido para ser héroes. Nací 2 años después del inicio de la ocupación del 69. Mi padre fue el primer soldado que nadó en el Hama, en los altos del Golán. Esos son los mitos con los que he crecido. Literatura como el libro de los héroes, historias de la guerra de liberación del 67, los altos del Golán, la liberación de Jerusalén. Los soldados en solo 6 días conquistaron todos esos territorios. Fue la operación militar de mayor éxito. Era el sueño de mi vida, ser piloto en el ejército del aire para defender a mi país de sus enemigos. Y me convertí en piloto de helicóptero de ataque. Participé en numerosas misiones de asalto y de rescate. Para combatir en helicóptero, para combatir en el aire, debes conseguir la mayor ventaja posible sobre tus enemigos. Y para hacer eso, tienes que volar al límite y asumir más riesgos que el enemigo. Así que vuelas al límite para cumplir tu misión de la mejor manera posible. הצבאי יפסוק בשבוע הבא את גזר דינם של 5 הצעירים המסרבים לשרת בצה"ל מטעמי מצפון. על פי הכרעת הדין מהיום הם צפויים לחודשי מאסר לא מעטים. בית דין צבאי פוסק היום כי הסרבנים אינם רק אנשי מצפון, אלא מי שחותרים במעין מרי אזרחי להביא את הממשלה לשנות את מדיניותה. סרבנות שכזאת היא מותרות ופוגעת בכוח העמידה של העם. Este es un intento ilegal de cambiar la situación política. Y es absolutamente erróneo. Mahatma Gandhi estuvo encarcelado al igual que Martin Luther King. En su tiempo sus acciones fueron consideradas ilegales, pero la historia los ve hoy de forma diferente, al igual que verá de forma diferente a estos 5 hombres. Para resolver la situación de la gente que habitaba en los territorios invadidos, Israel decidió mantener el control de estas áreas. El ejército israelí se hizo cargo de una amplia población de palestinos. Israel también decidió poblar dichos territorios con asentamientos judíos. Mis antecedentes en Israel y Jerusalén se remontan a bastante tiempo atrás. Yo constituyo la 10ª generación de mi familia en Israel. Mi abuelo nació en Jerusalén. Yo quiero luchar por Israel, moriría por Israel. Este es mi país y lo amo. Pero nuestra presencia en los territorios no tiene nada que ver con la defensa de mi país. Y no tomaré parte en ello. Mi abuelo, durante mucho tiempo, estuvo al servicio de las fuerzas de defensa israelíes y antes de eso sirvió al ejército británico aquí en Israel. Luchó contra los nazis en Italia. Estoy seguro de que no le va a gustar mi decisión. Hola. Shalom. Shalom. He venido a hablar contigo y pedirte opinión. Nunca te he hablado de esto. Es sobre mi servicio como reservista. Debo incorporarme como reservista dentro de 2 semanas a la región de Ramallah. Pero hace tiempo decidí que voy a objetar. Voy a negarme a servir en los territorios ocupados. Y puede que decidan, bueno, probablemente seré castigado y enviado a prisión. Esto no es un paso fácil para mí.
Antes de nada, déjame decirte que escucho esto por primera vez. Y he pertenecido al ejército casi desde el día en que nací. Esta pregunta, en mi época, no hubieras podido hacerla. Servir en el ejército no es precisamente un placer. Es totalmente imposible decidir por tu cuenta lo que debes hacer o no, cuándo hacerlo y dónde. Es totalmente imposible, porque llevaría a una anarquía total. Si estás ahí, tienes que obedecer órdenes. Tu trabajo es conducir un todoterreno, así que debes ir donde te ordenen. Pero no participar es inadmisible. Pero ¿por qué no puedo tener elección? Ya son 36 años de ocupación. ¿Es esto una guerra de 36 años? ¿Quién lo pretende? Solo hay dos opciones. La primera es decir, es una causa perdida. Esta situación no cambiará nunca. No puedo asumir esta realidad. Me voy a pintar a Papúa Nueva Guinea. La segunda opción es muy clara. Mientras estés aquí y seas ciudadano israelí, no tendrás elección. He venido a decirte adiós. Siento que haya sido tan corto. He disfrutado. Te haré una visita más larga la próxima vez. De verdad te lo agradezco. Maldito problema. Quienes rehúsan servir en el ejército no son dignos de considerarse ciudadanos israelíes. Quiero servir en esta zona, no quiero servir en esta otra. Un ejército no puede funcionar así. No olvidéis que debemos protegernos y que nadie lo hará por nosotros. Mal, mal, muy mal. Desde que Matan fue encarcelado, hace ya casi un año, la situación se me hace insoportable. A veces me digo que cómo puedo permitirlo. Pasas por esos momentos en los que piensas, ¿qué estará haciendo ahora Matan? Es algo muy duro. Deberíamos llamar la atención de los medios. Todos lo pensamos, pero ¿cómo hacerlo? Como cualquier otro israelí, fui al ejército y después de 2 años me vi luchando en la guerra de 1973. Estuve en la primera y más sangrienta batalla, en la montaña Herman. Así que esto es parte de mi vida. Sé lo que es el ejército y lo que es la guerra. Tengo experiencia como médico en el ejército y pienso que deberíamos evitar la guerra. Después de 2 décadas de ocupación y con escasas esperanzas de cambio, los palestinos emprendieron la intifada, levantándose contra Israel. Para los palestinos la intifada significaba luchar por su tierra y por sus derechos. Para muchos israelíes, sin embargo, suponía otro ataque a su país. El ejército recibió la orden de exterminarla. Un día, un muchacho de Tel Aviv se encontró en Gaza. Había miles
y miles de personas como yo y que hablaban prácticamente como yo. Niños, ancianos, hombres, mujeres como los demás, pero diferentes en algo. Carecían de derechos. Era gente a la que podías tratar como quisieras. Podías ir a cualquier casa y tomarla, solo porque éramos militares. Podías hacer lo que quisieras. Para mí, fue impactante. Yo sé que esto no está bien. Todo el mundo sabe que hay algo que no está bien. Cuando caminas por un campo de refugiados o bajo el toque de queda, cuando presencias castigos colectivos y visitas los puntos de control, sabes que todo eso está mal. Una vez, cuando era un joven teniente y dirigía a un grupo de soldados destacados allí, 5 meses antes, fuimos a una casa en un pueblo palestino. Arrestamos a un chico de 14 años que, supuestamente, tenía alguna información. Con la ayuda de 2 agentes secretos, lo torturamos durante toda la noche, hasta que murió. Murió a causa de las torturas. Ni siquiera puedo hablar de ello. Preguntamos a nuestro comandante. Nos dijo que era importante proteger la seguridad del Estado de Israel. 1 año y medio más tarde, yo mismo les decía a mis soldados que el propósito de nuestras patrullas era proteger la seguridad de Israel. Transmití el mismo mensaje. Era un proceso muy doloroso y sigue siéndolo hoy en día, porque ahora sabes que te estaban mintiendo. Algunos lo llaman sionismo, pero en realidad creo que es algo muy diferente. Se abrió un frente de violencia y venganza. Llegaron las bombas suicida que explotaban en las ciudades israelíes y el ejército israelí empezó a practicar arrestos arbitrarios, demoliciones de casas y asesinatos. En Polonia había una ciudad llamada Varsovia. En Varsovia, los nazis crearon un gueto. Los judíos se suponía que estarían seguros en dicho gueto. Cuando volaba alrededor de las zonas ocupadas en el West Bank, especialmente en la Franja de Gaza, lo que veía me recordaba a los judíos de Varsovia. Aquellos judíos, hacinados en el gueto, vivían en una situación penosa. Lo habían perdido todo y murieron por millares. Murieron en las calles. Algunos hicieron frente a los alemanes, luchando por su honor. El ejército alemán llamó a los combatientes del gueto, a los judíos que se enfrentaron a ellos, terroristas. Así los definieron. Para ellos, para los alemanes, no eran seres humanos, sino terroristas, animales sin corazón, que pretendían atacar a las tropas alemanas. La analogía es muy clara. Una vez más, estamos en el juzgado. Quizá por última vez. Hoy nos envían a prisión. Pronto sabremos por cuánto tiempo. Para la posteridad, dame otro beso. Uno es suficiente. ¿Cómo te sientes? Nervioso. ¿Entráis? Vamos a empezar. El fiscal habló primero.
Dijo que tenían que ser castigados duramente, que deben ser castigados para desalentar a otros y que así se retracten de ser objetores. Pidió 3 años, además del año que ya llevan detenidos. עונש נדיר בחומרתו, שנת מאסר בפועל, נגזר היום על 5 צעירים סרבני גיוס. בית הדין הצבאי מתח עליהם ביקורת קשה ואמר שהם מנסים לשנות את מדיניות הממשלה באופן לא דמוקרטי. יוסי אנדור מדווח. בית הדין הצבאי נדרש לגזור את דינם של 5 צעירים סרבני גיוס. לא מילואימניקים שמסרבים לשרת בשטחים אחרי שכבר שירתו שם, אלא כאלה שלא מוכנים לשרת בצבא מלכתחילה, אותו הם מגדירים צבא כיבוש. הרי בסוף אנחנו נצא משם, בסוף תהיה מדינה פלסטינית, בסוף יהיה שלום, ואנחנו רק מבזבזים חיים של עוד ועוד אנשים משני הצדדים יום-יום. אחת מהסיבות העיקריות שבגלל אנחנו מקבלים את העונש החמור הזה, זה בגלל שאנחנו מערערים על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. וזה נכון, וזה חשוב לערער על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. צבא שמבצע פשעי מלחמה, צבא שבונה את החומה הזאת פורץ חיים של מיליונים, צבא שמתעלל ומדכא במשך עשרות שנים, הוא צבא שצריך לערער על הלגיטימציה שלו, וצריך שמישהו יקום ויגיד משהו אחר. ¿Qué debe hacer un joven en nuestros días? Sin duda, objetar. Cuando fui consciente de que me habían mentido, empecé a replanteármelo todo. De repente comprendí que ocupar Palestina no tiene nada que ver con el sionismo. Lo que le estamos haciendo a los palestinos va contra la esencia del judaísmo y contra el sionismo. Si continuamos así, dentro de poco no quedará nada aquí, ni judaísmo ni Israel. Te vuelves inhumano si piensas que demoler una casa habitada es tu deber. Al otro día vas a recoger a tus hijos a la guardería para llevarlos de vuelta a casa. Les preparas la comida y retomas tu vida normal, sabiendo que el día anterior estabas demoliendo la casa de una familia de 20 personas que llevaban viviendo allí muchos años. Al pensarlo comprendo lo que significa para una familia que derriben su casa. Es una locura. I never believed that I would disobey an order. But I'm a soldier in the Israeli Defense Forces, and we are conquering and oppressing another nation. It's a mission the army shouldn't undertake. The soldiers are abandoned to be disgraced as human beings. This is not defense, and this is not Israel. Me acusaron de desobedecer una orden directa y por ello fui condenado a 28 días de prisión militar. Desobedecer aquella orden supuso un momento muy dramático en mi vida y sentí la necesidad de usar mi arte, de usar la animación para decirle a la gente por qué lo hice y expresar mi punto de vista. Soy un soldado de las fuerzas de defensa israelíes, pero lo que hacemos allí no es una defensa, ni aquello es Israel. Mi comandante sabía que yo estaba dispuesto a pasar casi un mes en la cárcel, con tal de no permanecer tan solo unos días bajo su mando en los territorios ocupados. Me gustaría hablar con él y explicarle por qué lo hice. Me alegra oír que respetas mi postura, pero incluso fantaseaba pensando que te unirías a mí. Nunca, nunca, Uri, nunca jamás. Yo pienso que no deberíamos estar en los territorios ocupados, pero cuando me pongo el uniforme debo obedecer las órdenes. Mientras no se me ordene cometer un acto claramente inmoral, obedeceré, aunque expresaré mi opinión sobre aquello que no considere correcto. El problema no son los extremos.
El problema son las horribles rutinas. No puedo soportarlas. En toda organización hay reglas. El jefe del ejército recibe sus órdenes y obedece. Las transmite a su subordinado. Y yo recibo mis órdenes y te las transmito a ti. Y tú deberías obedecerlas. Pero no somos robots ni máquinas. Y podemos pensar por nuestra cuenta. Si recibo una orden a la que hay que decir no, porque es moralmente inaceptable, yo mismo me negaré a cumplirla. ¿Qué me llevo? Ropa y libros y comida. Les diré que soy vegetariano. Así podré llevar mi propia comida. Aunque parezca paradójico que la sentencia sea dura, denota que nos temen, que creen que lo que estamos haciendo es peligroso. Desde nuestro punto de vista, eso es positivo, por supuesto, porque estamos intentando cambiar algo y el ejército no quiere que eso ocurra. Estamos intentando cambiar la mentalidad de esta sociedad militarista, la mentalidad de quienes creen que la ocupación debe continuar. No tengo miedo a la cárcel en sí. Lo que lamento es la vida que me pierdo. La gente a la que quiero sigue con su vida mientras yo me quedo aquí estancado. La última vez que estuve aquí fue en 1985. Estuve encarcelado durante un mes por negarme a servir en Líbano. Antes de eso pasé otro mes en 1983, poco después de nacer Matan. Entonces también me negué a ir al Líbano porque me parecía una guerra injusta. No era una defensa de Israel. Durante ese mes, Snadar y Matan vinieron a visitarme y esa fue la primera vez que Matan vio la prisión 6. Entonces no pensé que 20 años después él mismo ingresaría aquí. Después de dejar a Matan en la prisión 6, volver a casa fue muy triste. Era un día gris y lluvioso. Fue realmente duro. Dejar a tu hijo en prisión y saber que va a desperdiciar un año de su vida fue terriblemente duro. Los intentos por encontrar una solución acabaron en fracaso. El derramamiento de sangre continuó en ambos lados. En el frente israelí, los reservistas seguían siendo enviados con frecuencia a los territorios ocupados. Fui a Gaza en 1990, 1991 y 1993. Entonces no me negué. No porque estuviera conforme con lo que allí se hacía, sino porque negarse no era una opción posible. Yo no tenía ni idea de que se pudiera objetar. No hablé mucho de Gaza cuando volví a Tel Aviv. Estaba avergonzado.
Y al menos puedo decir eso. Decidí objetar, pero entonces recibí la llamada a filas. Me asignaban a la Franja de Gaza 18 meses después. Para un oficial del ejército objetar es algo impensable, es algo que no puedes hacer. Me dije, voy a ir a comprobar lo que se está haciendo en la Franja de Gaza y entonces decidiré. Así que fui con los demás oficiales. El comandante nos enseñó la valla que separa la Franja de Gaza de Israel y se fijó en una parte en concreto de la misma. Dijo que aquel era el lugar más problemático porque todos los días pasaban perros por debajo. Y añadió, he dicho bien perros, no palestinos. Todo el mundo se rió y yo me dije, ¿qué terminología es esa? ¿Por qué esa deshumanización parece propia de tiempos oscuros de la historia? Hay un día estipulado para que los soldados planteen sus problemas al oficial al mando. Yo decidí hablar con él. Era el 10º de la lista. Y cuando llegué, el oficial ya estaba cansado de escuchar tantas historias personales. Ya se sabe. Tengo un examen muy importante, mi tío se casa, tengo que viajar a no sé dónde. Así que él estaba a la expectativa y me preguntó, ¿se casa tu tío? ¿Tienes que viajar? Y yo le dije que no tenía ninguna boda, ni tampoco un examen importante. Le dije, no quiero ir allí. Y él simplemente replicó, yo tampoco quiero ir, pero hemos sido llamados a filas y tenemos que cumplir órdenes. Y le dije, de acuerdo, lo formularé de otra manera. No voy a ir allí. Luego se lo comenté a mis compañeros. Me niego a ir allí. Me encarcelaron durante 21 días. El tiempo que pasé en la cárcel fue el servicio más importante que he prestado nunca a mi país. Sentí que esos 21 días fueron el servicio más importante para mis amigos, para mi familia y para la seguridad de Israel. Volvía de cumplir el servicio en Gaza y bajé del autobús con mi uniforme y mis bártulos. No lejos de aquí, en la calle Dizengoff. Miré hacia los cafés y no podía creérmelo. La gente estaba tomando café mientras los soldados mueren en Gaza, mientras los palestinos sufren y los colonos avanzan. Durante 3 días estuve como perdido. No podía adaptarme a aquello. Quería gritar, declarar que todos nos hemos vuelto locos, que hemos perdido el sentido de la realidad. Después de 3 noches de insomnio, me levanté a las 2 de la mañana y redacté una declaración. Nosotros, oficiales de combate y soldados de las fuerzas de defensa israelíes, que fuimos educados en los valores sionistas de amor y sacrificio por el Estado de Israel, y que siempre servimos en primera línea, seguiremos sirviendo a las fuerzas de defensa israelíes en cualquier misión que sirva para la defensa real de Israel. No participaremos en una misión de ocupación y opresión. Si mi hijo Tal tiene alguna posibilidad de crecer en un entorno de paz, será gracias a los objetores de conciencia. No hay territorios ocupados. Esta es la tierra de Israel. Este es mi país. Y lo debo defender de principio a fin.
Si vives en el país, tienes que servirle. Si no estás de acuerdo, vete del país. Ya está. היא תמצא, אתה רוצה ספציפיים או שכרמל תבחר? אוקיי, כן. אחד של הקלאש, זה קלאש? כן. זה גם של A medida que pasa el tiempo, me indigna más. No debería decirlo ante la cámara, pero esto es insoportable. Es como enterrar a mi hijo por un año. Así es como me siento. Alguien que trabajaba conmigo envió un correo electrónico con un formulario para informar a los padres de los objetores. En él se nos acusaba de no haberles dado una educación adecuada. Criticaba que nuestros hijos se negaran a servir en el ejército. Decía que estaban a favor de los terroristas suicidas y que a cambio comían gratis en la cárcel. Así que le dije, si no quieres alimentarlos, únete a mí para sacarlos de la cárcel y así alimentaré yo mismo a mi hijo. Y continué, si mi hijo presta servicio, ¿acaso eso parará sus bombas? ¿Es que faltan soldados? ¿Necesitamos más soldados? El problema es la política de ocupación. Si la política no cambia, solo tendremos bombas y más bombas. Gaza City. The destruction from a one-ton bomb dropped by the Israeli Air Force killed Salah Shahada, Hamas military leader, but 15 civilians also died, many of them children. Was this a price worth paying for killing a terrorist? A great success, said Ariel Sharon after the operation, but some of Israel's combat pilots were not so sure. Para mí es un crimen. Es un crimen contra la ley internacional, contra la moral, contra mí mismo, contra mi corazón. Y yo no quiero participar en él. מכתב שהגישה הערב קבוצה גדולה של טייסים בחיל האוויר למפקד החיל, ובו סירוב מוחלט לבצע תקיפות בשטחים. אתה יכול לומר שמה, שהמכתב הזה מטלטל את חיל האוויר בעצם. אפשר לומר זעזוע כבד בחיל האוויר ובצה"ל בכלל. נרשמה שם טענה שהיא טענה פוליטית, שהכיבוש הוא משחית וצריך לצאת מהשטחים. את הטענה הזו לא מביאים אל פתחו של הצבא. הצבא בעניין הזה מבצע מדיניות, והצבא לא ביצע מעולם דבר שאיננו חוקי, מוסרי, ערכי, ונלחם בטרור שמנסה להרוג בנו כל יום, שעה, שעה. He servido en todas partes. He estado en cada uno de los campos de refugiados, en cada una de las barricadas de carretera. He vigilado casi todos los asentamientos. No es algo de lo que me enorgullezca. Sí, quería dejar claro a la gente que se manifiesta aquí que como oficial israelí puedes estar en contra de la ocupación y no considerar eso como antisemitismo. La ocupación nos está matando, y lo digo literalmente. Sé educado. ¿Cómo? Que seas educado. Bueno, lo haré. Me llamo Seth. Seth, encantado de conocerte. Un placer. Somos soldados de Israel reservistas. Muy bien. Hemos protegido asentamientos durante muchos años y yo creo que estáis totalmente equivocados. Primero, en cuanto al término asentamiento, estos son ciudades judías en toda regla. En la Franja de Gaza solo hay 5.000 judíos entre 1,5 millones de palestinos. Y lo que estamos haciendo allí a los palestinos es terrible. ¿Crees en la Torá? ¿La conoces? ¿Eres un judío religioso? Yo no soy religioso. Por supuesto que no lo eres. Si fueras un judío religioso, sabrías que esta es la tierra de Dios
No hay nada más que decir. Es nuestra tierra, Dios se la dio a Abraham. No hay más que discutir, ellos están ahí y se tienen que ir, y lo harán. Lo que hacen es justificarse para matar niños y humillar a gente mayor en las barricadas. No hablo de líderes. Asumo mi responsabilidad como oficial de las fuerzas de defensa israelíes. No quiero seguir cometiendo crímenes de guerra. Me han dado la espalda muchos amigos, muchos pilotos del escuadrón de las fuerzas aéreas, compañeros de la empresa para la que trabajo. Me ven simplemente como un servidor. Durante unos 12 años luché contra Hezbollah en Líbano y maté a muchos soldados de Hezbollah. Muchos palestinos murieron o resultaron heridos por mí. Creo que los soldados de Israel deben matar y quizá morir por Israel, para proteger a Israel. Pero luchar en los territorios ocupados no es eso. Cuando me hacen preguntas sobre pacifismo, respondo que no soy pacifista, estoy dispuesto a matar y morir por Israel. Siempre estaré dispuesto a servir y a defender a mi país como piloto de las fuerzas aéreas, pero solo en acto de defensa. Como actor y director de teatro, trabajo con actores árabes y judíos. Y podemos analizar en escena, delante de espectadores palestinos o israelíes, todos los conflictos que vemos a diario. Soldado, atención. Quiero ser paracaidista. Quiero ser un oficial en nuestro ejército de defensa. Hoy he visto a un muchacho que me miraba con odio. Esta noche mis soldados y yo vamos a una casa palestina. Están dormidos, pero no haremos preguntas. Nuestra misión es arrestar al sospechoso para evitar un atentado suicida. ¿Está aquí? No está. Se nos ordena arrestar a otro miembro de la familia para forzar a la familia a entregar al sospechoso. La madre agarraba a su hijo y no lo soltaba. Tuvimos que separarlos, pero la madre peleaba. Era una mujer fuerte y valiente. Una madre. Los soldados levantaron las armas. Yo también. Entonces, supe lo que ocurría. La máscara se me cayó. Al final de la escena me quito la máscara. De repente entiendo que para sentirme humano y para ver a los otros como seres humanos, tenemos que quitarnos todos nuestra máscara. Tengo hijos. Y ojalá cuando hayan crecido, la ocupación ya sea historia. Hablarán de ella en los documentales. Y mis hijos me harán preguntas. ¿Dónde estabas entonces, papá? ¿Dónde estabas mientras ocurrían esas cosas tan horribles? Y yo tendré que mirarles a la cara y responder. Podría intentar contarles algún relato heroico, pero no he protagonizado ninguno. Aunque al menos podré decir que me negué a participar, que no quise tomar parte en aquello. Imaginemos una pared.
el muro de la ocupación. La pared es muy dura y no puedes empujarla y hacer que se derrumbe. Lo que sí podemos hacer, uniéndonos, es resquebrajarla, hacer mella en esa pared y esperar el momento en que esas grietas sean suficientes como para que la pared se desmorone por sí misma. Matán. Haz señas con la mano. Queremos verte. Hace señas. Si quieres cambiar las cosas, si quieres hacer del mundo un lugar mejor, entonces tienes que enfrentarte a intereses muy poderosos. Y la forma que tienen esos intereses de combatir a los que no se someten a ellos es golpeando, infligiendo sufrimiento y castigos. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Desde que tenía 14 años, he estudiado obsesivamente el Holocausto. Y aunque el Holocausto y la ocupación son totalmente diferentes, lo que me interesa es el soldado como individuo, un soldado como yo. Lo que le ocurrió al soldado allí y lo que le ocurre aquí. Me recuerda a mí mismo hace 10 años, sentado frente a un chaval palestino de 14 años, mirando cómo el chico es torturado hasta morir. Y ahí estoy yo, un oficial eficiente, joven, con unos valores morales, mirando sin más. Él muere, vuelvo a mi base y el hecho se olvida, como si nunca hubiera ocurrido. Pero me pregunto, ¿cómo pude mostrarme indiferente? Me senté frente a un chico que estaba siendo asesinado y no dije nada. ¿Ese soy yo? Y si la situación hubiese sido incluso peor, ¿habría tomado parte? Creo que objetar es lo único que me diferencia de otros soldados. Objetar es lo que me hace ser un oficial judío. Como oficial, como soldado, como ciudadano, como ser humano, mi deber es mantenerme firme, alzarme y llamar a la gente a que se una a mí. Ya se han declarado más de 1.600 objetores. Su número sigue creciendo.